Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 15 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. La palabra de Dios cumple con su misión. El libro de Isaías tiene 3 partes. Nuestro texto pertenece a la segunda, al Deutero-Isaías, que recibe el nombre del libro de la consolación por las palabras con que comienza el capítulo 42. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. El profeta ejerce su misión entre los exiliados de Babilonia. Él quiere consolar y mantener viva la esperanza en medio de un pueblo esclavizado en el extranjero y por tanto amargado, desilusionado y decepcionado. Varios profetas ya habían anunciado la liberación del exilio y el retorno a Israel, pero todo se quedaba en expectativa porque en realidad esta palabra no se cumplía y esto generaba desconfianza con respecto a la palabra de Dios. Nuestro pasaje se ubica al final del libro de la consolación, donde el profeta, después de invitar al pueblo a invocar al Señor, le recuerda la eficacia de la palabra de Dios que acaba de ser proclamada. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Para reafirmar la eficacia de la palabra de Dios, el profeta utiliza imágenes del mundo agrícola. Es fácil comprender que sin el agua la tierra no produce y en consecuencia hay hambre y muerte. Para los exiliados en Babilonia la imagen del agua y de la nieve eran muy sugerentes porque les hacía recordar las lluvias que caen en el norte de Israel y la nieve del monte Hermón. El agua caída del cielo alimenta el río Jordán y este a su vez recorre por toda la tierra de Israel hasta llegar al mar muerto, dejando una huella de vida y de fecundidad. De la misma manera la palabra de Dios, como la lluvia que cae del cielo, inevitablemente genera vida para su pueblo. Hoy en día se cree poco en la palabra humana porque está devaluada y produce desconfianza. Solo confiamos en documentos escritos y firmados porque vivimos una situación como la descrita por el orante del Salmo 12. Los hombres no hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Pero la palabra de Dios no es así. En el libro del Génesis 10 veces consecutivas se repite la afirmación: Dios dijo y así fue. Y el orante del Salmo 33 dice: por la palabra del Señor se hizo el cielo, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Por tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz, nunca miente ni engaña. Es por esto por lo que el profeta compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve, que poseen un dinamismo irresistible, una energía que fecunda y hace germinar la semilla, la hierba verde, las flores, hasta producir el fruto. Son imágenes que evocan el ciclo de las estaciones y el crecimiento de la semilla. Pero así como la semilla necesita de una tierra fértil para poder producir fruto, de igual manera la palabra de Dios necesita de un terreno fértil en el ser humano para que produzca su efecto. Y también como el agricultor espera pacientemente la cosecha, así también quien escucha y acoge la palabra de Dios espera pacientemente su cumplimiento. La palabra de Dios actúa a veces en tiempos dilatados porque tiene que contar con las reacciones, las decisiones e incluso con el endurecimiento del corazón, la obstinación, la terquedad y la testarudez del ser humano. Es por esto por lo que se necesita la paciencia, la capacidad de esperar, mirar hacia el futuro y confiar en la fuerza vivificante de la palabra. Los israelitas deportados a Babilonia supieron esperar, mantuvieron firme la convicción de que la palabra de Dios se cumple y después de algunos años de la predicación del Deutero-Isaías, el rey Ciro de Persia en el año 538 a.C. ordenó que los israelitas podían regresar a su tierra. Es que quien se fía de la palabra del Señor un día podrá verificar sus efectos prodigiosos. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Se trata de la solidaridad entre el ser humano y la creación. En su carta, Pablo nos muestra la salvación como un don gratuito, fruto de la bondad y del amor de Dios que nos llega por medio de Jesucristo y que actúa en nosotros por la fuerza del Espíritu.
En los versículos que preceden a nuestro texto, Pablo invita a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo. Esto implica abandonar la vida según la carne, es decir, el egoísmo, el orgullo, la codicia, etc. Y acoger la vida según el Espíritu, que se caracteriza por la escucha de la palabra de Dios y la acogida de su proyecto de salvación. Pero para el apóstol, el ser humano no es el único interesado en llevar una vida según el Espíritu, sino que también la creación entera está pendiente de lo que hace el ser humano. Escuchemos. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La creación aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero la creación tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior esperando la condición de hijos adoptivos, la redención de nuestro cuerpo. Dios ha creado el mundo con una sabiduría infinita, pero a lo largo de la historia el ser humano ha desviado el curso natural de la creación. Según San Pablo, ella ha sido sometida por el hombre a la caducidad, a la esclavitud y a la corrupción, y ella grita su dolor. En otras palabras, el ser humano ha desvirtuado el objetivo con el cual Dios creó el mundo. Y ahora se vive con miedo por las consecuencias de los abusos contra la naturaleza. Hemos hecho que la tierra sea menos fértil, que los alimentos contengan una gran cantidad de químicos que atentan contra la salud. El aire cada día es menos puro y aquí se puede alargar la lista. Parece que al hombre lo mueve la codicia, el afán por el dinero y ha preferido sus intereses egoístas sobre el bien común. Es por esto por lo que la creación espera ser redimida. Quiere seguir su curso de acuerdo con el proyecto de Dios, quien al inicio, cuando contempló con gozo todo lo que había creado, vio que todo era muy bueno. Si todo lo absurdo que sucede en el mundo no se ve desde la óptica de Dios, es fácil caer en el pesimismo. Pero quien ve la realidad desde la perspectiva de Dios recupera la serenidad y la esperanza. Es por esto por lo que Pablo nos invita a no desesperar y a no interpretar el grito de la creación como el lamento de un moribundo, sino como los dolores de parto donde, por una parte, hay sufrimiento por los dolores, pero por otra parte surge el gozo y la alegría por el nacimiento de una nueva vida. Los cristianos no permanecen insensibles ante el grito de la creación, pero no se desesperan porque están seguros de que no obstante las apariencias contrarias, la palabra de Dios llevará a su cumplimiento la nueva creación. En este sentido, hay una solidaridad entre el hombre y la naturaleza porque ambos necesitan de la redención. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco agradece a quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Y dice el Papa, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. El Evangelio es de San Mateo capítulo 13 versículos 1 a 23, la parábola del sembrador. En el Evangelio del domingo anterior, Jesús oraba al Padre del cielo y de la tierra y lo bendecía porque había ocultado el Evangelio a los sabios e inteligentes y se lo había revelado a la gente sencilla. El contexto era el de la dificultad que Jesús estaba teniendo en su misión. Los escribas y fariseos se habían declarado en contra de él y lo difamaban, diciendo que en él obraban los poderes de Belcebú. Por tanto, la gente no lo debía escuchar porque era un herético. Tampoco sus familiares en Nazaret lo escuchaban, y menos los habitantes de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirle,
Pero ante esta situación de un aparente fracaso, Jesús reacciona positivamente con la oración. Ve todo esto desde la óptica de Dios. En el pasaje de hoy vemos que Jesús no se rinde, sino que predica su tesoro más grande, que es el Evangelio, pero cambia de metodología. Quiere que su mensaje de salvación sea acogido por mucha gente porque ama a la humanidad. Para lograr su objetivo utiliza un nuevo lenguaje. Recurre a la parábola porque se dio cuenta que con los razonamientos no había logrado mucho. Es que mientras el razonamiento obliga al oyente a aceptar una verdad que viene de afuera, pero sin ninguna convicción interior, la parábola hace que la verdad salga desde el interior de la persona. La parábola obliga a ponerse de parte de alguno de los personajes y al final emerge la lección desde el interior de quien la escucha. Esta verdad ya no se puede rechazar porque es fruto de una convicción interior. Recordemos que el profeta Natán pronunció una parábola al rey David después de que él cometió un grave pecado cuando tomó por esposa a Betsabé, la mujer de Urías. La parábola explica cómo un hombre rico le robó la única oveja que poseía a un hombre pobre para dársela de comer a una visita inesperada, a pesar de que el hombre rico tenía una gran cantidad de ganado lanar y vacuno. David, al escuchar esta historia, se encolerizó y dijo que había que castigar al hombre rico. Y Natán le dice: aquel rico que cometió semejante crimen eres tú. David no puede rechazar esta verdad que salió desde su interior. Si Natán hubiera hablado a David con razonamientos, diciéndole que ha cometido adulterio y además un crimen, tal vez David lo hubiera sacado a la fuerza y el rey continuaba tranquilo sin haber aceptado su pecado. Notemos que la parábola aquí se pronuncia cuando hay un ambiente de hostilidad, porque si Natán le hubiera dicho las cosas directamente al rey David, seguramente hasta le manda a quitar la vida como ya lo había hecho con Urías. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que para comunicar los judíos utilizan con gusto las imágenes, las alegorías, las parábolas, las comparaciones, los animes, etc. Sin embargo, pensamos que si Jesús comenzó a hablar en parábolas era porque se encontraba también frente a un ambiente hostil, cuando las autoridades religiosas de Israel ya estaban viendo cómo lo podían eliminar. Escuchemos la introducción a la parábola. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó, mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó muchas cosas con parábolas. Probablemente Jesús pronunció muchas parábolas a lo largo de su vida y en distintos momentos y en diferentes lugares, pero San Mateo tomó 7 de ellas y las ubicó en el capítulo 13 de su Evangelio. A este capítulo se le conoce con el nombre de discurso parabólico. Mateo introduce estas 7 parábolas con un cuadro teológico. En este cuadro, en primer lugar, se hace referencia al lugar geográfico en el que Jesús pronunció estas parábolas. Se dice que fue junto al mar de Galilea. El hecho de que se le llame mar al lago comporta un mensaje teológico. Se trata de una clara referencia al paso del mar cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Después de pasar el mar, ellos entraron a la tierra de la libertad. De igual modo aquí, el mar representa el lugar de la esclavitud, del mal. Jesús quiere sacar a las personas de la situación de esclavitud, aquellas que están sumergidas en el mal, para liberarlas. Un segundo mensaje teológico. La casa de donde sale Jesús con sus discípulos representa el lugar donde se reúne la comunidad cristiana. Ellos no pueden permanecer allí encerrados porque afuera hay una multitud que espera el mensaje del Evangelio. Se trata de una comunidad en salida, una iglesia en salida, como nos lo ha propuesto el Papa Francisco. Por otra parte, la barca se ha identificado con la comunidad cristiana, la humanidad nueva que nace del Evangelio. Una clara alusión al arca de Noé,
de donde nació una humanidad nueva a partir de los que permanecieron en la barca durante el diluvio. También se menciona a una multitud que se queda en la orilla del mar para escuchar el mensaje de Jesús. De estas personas se espera que al oír la parábola den su adhesión a Jesús, porque, como hemos dicho, la parábola tiene la intención de que la persona desde su propio interior tenga la convicción de seguir al Maestro. En esta multitud estamos representados todos nosotros, quienes hoy escuchamos la parábola. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Etimológicamente, la palabra parábola está compuesta de la preposición para, que significa al lado de ahí viene paralelo, y del verbo ballo, que significa lanzar, de donde viene la palabra bala. Por tanto, se trata de lanzar un relato que conlleva un significado paralelo. Ahora bien, recordemos el contexto en el que Jesús pronuncia esta parábola. Está pasando por un momento difícil de su vida. Lo han expulsado de Nazaret, en Cafarnaúm pensaron que él era un loco, los fariseos lo quieren matar y muchos de sus discípulos lo abandonan. Pareciera que la semilla de su palabra estuviera destinada a morir. El personaje principal de la parábola es el sembrador que se identifica con Jesús. Él viene de parte de Dios para ofrecer al mundo la semilla de la palabra que crea una nueva humanidad. Jesús ya ha sembrado mucha semilla, pero los frutos son escasos. Y este aparente fracaso no depende ni del sembrador ni de la semilla. Al parecer el problema está en el terreno. Por tanto, esta parábola tiene el objetivo de animar al misionero. Cuando pareciera que su trabajo todo parece oscuro, en realidad no. Sucede también a nosotros cuando vemos una realidad compleja, incluso dentro de la iglesia, pero tal vez el panorama no es tan oscuro como nos parece. El motivo de que los resultados después de la predicación de la palabra sean escasos no depende de la semilla, porque la palabra de Dios conlleva dentro de sí una fuerza de vida que dignifica al ser humano. No es una ideología, aunque mucha gente prefiere escuchar ideologías sugestivas antes que la palabra del Señor. El problema del aparente fracaso en el anuncio del Evangelio tampoco depende del sembrador. Él sabe hacer su oficio. Jesús sabía perfectamente la metodología para sembrar el mensaje del Evangelio. La parábola quiere decir que la culpa de los escasos frutos depende del terreno donde cae la semilla. Terrenos que tendrán que ser trabajados, como lo indica la última parte de nuestro pasaje. Pero por ahora escuchemos la pregunta que hacen los discípulos a Jesús. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas contando parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene le darán y le sobrará. Al que no tiene le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías: por más que escuchen no comprenderán, por más que miren no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Dichosos en cambio los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron,
y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Los discípulos permanecen perplejos y sorprendidos porque mientras la predicación en Cafarnaún fue dirigida a todos, solo ellos han dado la adhesión a Jesús porque comprendieron que era un mensaje bello que transforma a la persona. Pero muchos sencillamente permanecieron indiferentes y otros reaccionaron hasta con violencia ante el mensaje de Jesús, como sucede también hoy. Ahora Jesús ofrece la explicación. Es que a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a aquellos no ha sido concedido. Esto no quiere decir que unos sean predestinados a la salvación y otros no, no. Aquí se utiliza el pasivo divino, quiere decir que al no nombrar el sujeto, se entiende que el sujeto es Dios. Y no es que Dios concede el conocimiento del reino a unos y a otros no. Sencillamente es que la fe es un regalo ofrecido por Dios para todos. Solo que unos la cogen y otros la rechazan. Porque lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, como dice la primera carta a Timoteo. Lo que sucede es que Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. Y hay quienes con libertad aceptan la propuesta de vida y hay quienes con libertad también la rechazan. Es por esto por lo que todo depende del terreno, no depende ni de la semilla ni del sembrador. Jesús dice que este rechazo a la palabra de Dios no es nada nuevo y cita el ejemplo de los profetas. Hace referencia a Isaías, cuando en su tiempo la gente se tapaba los oídos para no escuchar el mensaje de los profetas y endurecían el corazón para no dejar que la palabra de Dios entrara en ellos. Y no porque físicamente fueran ciegos o sordos, no. Entendían muy bien lo que anunciaba el profeta, pero no querían acoger su mensaje. Ahora escuchemos la explicación que ofrece Jesús sobre los 4 terrenos. Escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su mente. Ese es como el sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo, pero no echa raíz y resulta un entusiasmo pasajero. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 60 o 30. Jesús dice que la escasez del fruto no depende ni de la semilla ni del sembrador, sino del tipo de terreno. Es necesario comprender cómo es un terreno en la tierra de Israel. Los campos están llenos de senderos que acortan los caminos normales y por lo general se recorren cuando ya se ha recogido la cosecha. Al ser caminados estos senderos con frecuencia, la tierra se pone dura. Por otra parte, la tierra de Israel es muy pedregosa, pero cuando se arregla el terreno para la siembra nos encontramos con una tierra muy fértil. Otro aspecto importante que hay que comprender es la forma como ellos lanzaban la semilla a la tierra. En un recipiente mezclaban la semilla con tierra para que así cayera de manera uniforme sobre el terreno. Primero se esparcía la semilla y luego se araba el terreno o se le preparaba para que con este ejercicio la semilla quedara bajo la tierra. Las 4 clases de terrenos que menciona Jesús no están separadas unas de otras, sino que están dentro del mismo lote que se cultiva. Por tanto, haciendo la comparación del lote con la persona, en ella están los 4 terrenos diferentes. No es que un terreno represente a una persona y otro a otro no. Por consiguiente, Jesús invita a cada persona a trabajar estos 4 terrenos para que cuando llegue la palabra de Dios, ella pueda encontrar fecundidad y produzca un fruto que transforme la vida.
El primer terreno hace referencia al sendero pisoteado por la gente, que hace que la tierra esté muy dura. Allí es difícil que la semilla germine, por tanto llega el maligno como si fuera una ave rapaz y se la lleva. Los agricultores de la época no tenían ninguna simpatía por las aves que llegaban de un momento a otro y se comían la semilla. Las consideraban malvadas e insignificantes. Para ellas no había ninguna fórmula de bendición, mientras que sí existía para muchos otros animales. En la Biblia, las aves rapaces representan a los pueblos paganos que seducían a los israelitas con propuestas inmorales y por tanto los alejaban del pacto de alianza con Dios. Recordemos el pasaje del libro del Génesis, cuando Abraham hace alianza con Dios, él prepara las víctimas sobre el altar y llegan las aves rapaces que tratan de impedir esta alianza. Es el paganismo. De igual manera, hoy estamos sumergidos en un mundo pagano donde si no se tiene cuidado cuando se recibe la palabra de Dios, ella viene arrebatada por las ideologías y el pensamiento pagano. La palabra de Dios no puede entrar en un corazón duro, impenetrable, porque es como un sendero pisoteado por mucha gente que transita con sus respectivas formas de pensar y propuestas atrayentes pero efímeras. Si el corazón se ha endurecido por la corrupción, la codicia, la moda, la fama, el placer, etc., allí no hay cabida para la palabra de Dios. Es por esto por lo que se necesita preparar el terreno para acoger la palabra. El segundo terreno que está presente en el ser humano es el pedregoso, con poca tierra. Allí la semilla germina muy rápido, pero como ella no echa raíces, se seca inmediatamente. Jesús compara esta realidad con quien acoge la palabra con grande entusiasmo, pero no la cultiva. La vida espiritual es de procesos, no de emociones pasajeras. En este sentido, Dios dice al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas: la lealtad de ustedes es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Las emociones espirituales son buenas, pero hay que cultivarlas, hacerlas parte de la vida cotidiana, contar con los sufrimientos y las tribulaciones, y hay que agregarles tierra constantemente, es decir, hay que agregar más palabra de Dios y mantener la comunión con la comunidad cristiana. Si la persona se aísla o no participa en la Eucaristía comunitaria, el terreno se vuelve árido y se seca muy rápido. El tercer terreno presente en el ser humano es el que contiene espinas, que son todas las preocupaciones diarias, por muchas cosas, que son cosas buenas, pero si todas las energías son absorbidas por estas preocupaciones, la semilla de la palabra de Dios se ahoga, no germina y muere. El evangelista utiliza la palabra merimna en griego, que significa preocupación, afán, ansiedad. En otras palabras, es el estrés cotidiano que no deja pensar más allá de las cosas materiales. Son como espinas que ahogan el interés por el evangelio. Para liberar el terreno de estas espinas se necesita la oración, el diálogo constante con el Señor. Se trata de establecer una relación de amor con Jesús, pero cuando una comunicación disminuye, se pone en riesgo la relación y corre el peligro de acabarse, de romperse, tal como pasó en Cafarnaúm cuando muchos seguidores de Jesús lo dejaron. El cuarto terreno presente en el ser humano es la tierra bella. El texto griego dice ten kalengen. El adjetivo kalos no significa bueno sino bello. La tierra bella produce fruto, el 30, el 60 o el 100. Así es el que escucha la palabra y la entiende. Es el corazón bello que produce una vida bella. Cuando el evangelio es acogido por una persona, ella se vuelve bella, bella persona que transparenta a Jesús. La parábola insiste sobre el desperdicio de la semilla. Hay 3 terrenos que no son apropiados para que ella germine, crezca y dé fruto. De este modo se enfatiza sobre todo en el fracaso de la misión. Y todo esto refleja la realidad del mundo en que pareciera que el mal prevalece sobre el bien, pero la parábola nos invita a sembrar la semilla del evangelio a tiempo y a distiempo.
Ella tiene en sí una fuerza de vida irresistible. Por tanto, no nos podemos dejar llevar por el pesimismo o la desilusión cuando se pierde mucha semilla. Por el contrario, es en ese momento cuando hay que sembrar abundantemente para que la semilla encuentre el terreno bueno que también está presente en cada uno de nosotros y pueda dar fruto abundante. Les deseo un feliz domingo.